Bueno, el pastoreo de especies suplementarias, en realidad nosotros tenemos que considerar de que es una forma a veces diferente a la forma en que se pastorea una pastura permanente o de rotación, ya que el objetivo de la especie suplementaria en pastoreo puede ser hacer una sola utilización o hacer varias utilizaciones. Y por lo tanto, en un caso no se respeta el residuo y en el otro caso sí se respeta el residuo. En el caso de los cereales de grano pequeño, que ya lo habíamos visto en la sesión anterior, se utilizan para el consumo en pastoreo durante el invierno y todos estos pueden ser utilizados entre los meses de abril y septiembre, con lo cual logran una gran calidad, como ya lo habíamos visto. Pero otro grupo ocupado en el pastoreo que ya no es solamente para en la época de invierno, sino que también para la época de verano y otoño, es el pastoreo que se hace a las brásicas, que son un suplemento suculento, muy importante en la zona sur del país. Después de los cereales de grano pequeño es muy importante, y tiene más de 28.000 hectáreas de siembra, y en realidad ha sido un forraje voluminoso muy utilizado en producción de leche y carne, y es una alternativa preferida por la alta palatabilidad y la gran concentración, perdón, la alta What contenido the fuck, qué weón. de energía y proteína que tiene, digamos, estos forrajes. Como ustedes pueden observar aquí, existen distintos periodos de siembra y también distintas épocas de consumo. La mayoría se puede utilizar en el mes de marzo, pero partamos primero por la siembra. La siembra, en el caso de los nabos forrajeros, si es en secano, si es en área de secano, se siembra temprano en septiembre, después del 18 de septiembre normalmente se siembra, eh, y, y eso permite, digamos, tener una muy buena disponibilidad a partir del mes de diciembre hasta abril. Ya pasado abril, en realidad se pierde mucha calidad en la parte foliar, y por lo tanto se puede seguir consumiendo, pero no es lo más indicado. La rutabaga, que es otro de los cultivos de brásicas que se utilizan como suplemento, normalmente se siembran entre octubre y diciembre porque su principal objetivo es fines de verano, otoño y parte del invierno. Después el raps forrajero tiene la característica de que en realidad lo puedo establecer en dos épocas del año, entre octubre y diciembre, o enero y marzo si es que tengo riego o hay humedad. Ahora, el nivel de potencial de rendimiento que puedo lograr en siembra de octubre y diciembre pueden ser sobre 16 toneladas, y de enero a marzo van a ser mucho menores, van a ser hasta 7, 8 toneladas como máximo, a veces 10, ¿sí? En años benignos. Pero su tiempo de consumo, por supuesto que va a depender de la época de siembra, pero su época de consumo va desde diciembre hasta agosto. Y el último son las coles forrajeras, que se siembran de septiembre a noviembre. Siempre la siembra temprana es porque es secano, porque no tengo riego. Y las siembras tardías es porque o tengo humedad por lluvia o tengo humedad por riego. Y esta planta, esta especie es utilizada normalmente desde el mes de marzo, de fines de marzo en adelante, pero principalmente es en invierno. Ahora bien, todas las brásicas tienen una restricción de consumo. Durante su periodo de desarrollo, producen glucosianolatos, además de compuestos azufrados, y considerando esta condición, que es natural en la planta, el consumo de las brásicas no debe superar el 30% de la dieta diaria de las vacas lecheras. Es decir, si una vaca adulta no va más allá de 5 kilos de materia seca. Los nabos forrajeros, Brassica rapa subespecie rapa,
Tiene una estructura de planta que hay nabos que tienen una raíz sobresaliente, digamos, como la que ustedes pueden ver ahí, su bulbo sobresaliente, más la hoja, pero hay otros nabos que no tienen esa raíz sobresaliente, sino que son solamente de hoja, pero en general los nabos tienen esta raíz sobresaliente y las hojas, las cuales su proporción va cambiando a través de la época de crecimiento de la planta, y se va haciendo cada vez más importante la raíz sobre las hojas, pero, los animales en pastoreo tienen una fuerte avidez por el consumo del follaje de la planta, dejando para el último el consumo de la raíz. Los nabos, la entrega es siempre a través de franjas largas y angostas. Es un solo pastoreo, es una sola utilización, y ustedes pueden observar lo que queda detrás de las vacas. Es absolutamente nada, excepto residuos de pastoreos anteriores, que finalmente el animal lo consume con mucho agrado porque además está más deshidratado. La ruta vaga, al igual que los nabos, poseen una raíz sobresaliente y un follaje, que el follaje es muy apetecido por el ganado, y la raíz es un poco más dura, Los cultivares de ruta vaga son un poco más duros, y por lo tanto el animal lo rechaza su consumo en un primer momento. Y hay mucho residuo que dejan después de consumir el follaje, como ustedes pueden ver, y que tiene el problema que si estos residuos quedan después de una lluvia, el suelo blando, el animal al volver a pastorear, parte de este residuo lo va a enterrar con las patas, con el movimiento del ganado, lo va a enterrar, y por lo tanto se va a perder. Ese es un gran problema. Y además, a partir de esta raíz, va a rebrotar, ¿no es cierto?, en la próxima temporada, va a rebrotar transformándose en una maleza para el establecimiento de la futura pastura. Bien, la ruta vaga, como ustedes pueden observar, tiene una raíz bastante grande, y el animal la va mordiendo y rompiendo hasta que la consume prácticamente en su totalidad. También son franjas delgadas y angostas, o sea, franjas angostas y largas, las que tienen que ser utilizadas en toda la frásica. El RAT forrajero, el control de pastoreo define su eficiencia. En este caso no tiene una raíz sobresaliente, sino que es solamente follaje, tallo y follaje, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, digamos, con la dosis que se entrega diariamente, porque es muy apetecido por el ganado. Y como es muy apetecido por el ganado también, si uno entrega una gran cantidad, el animal lo va a pisotear mucho y se va a perder mucho. En este caso, una franja larga y angosta, como se puede ver, esto es lo que se va a abrir para el día siguiente, y esto es lo que se le dio en el día, en el cual 1 metro hacia adentro se comen siempre. Por lo tanto, se deja 1 metro y el otro metro lo van a comer. Por lo tanto, aquí en la franja lo que uno tiene que calcular que el ancho es 2 metros por el largo que sea el potrero. Las coles de hoy, los cultivares de coles de hoy son de tallos bastante delgados, se usan dosis de semillas mayores, y por lo tanto son muy apetecidas por el ganado y se lo comen en su totalidad. Si uno observa la col o la estructura de la planta, tiene en la parte superior, en la parte apical, bastante hoja, pero el tallo, como se puede ver, es un tallo suculento, poco lignificado, lo que le permite, digamos, al animal comerlo con mucha facilidad, a diferencia de las coles antiguas que se sembraban, ¿cierto?, a distancia de hilera de 30 a 34 centímetros, que era hilera por medio, en el fondo, en la máquina cerealera, y que terminaba siendo un tallo muy grueso, muy lignificado, y que finalmente el animal no lo consumía, y por eso se daba como soiling, y era cosechado con máquinas cosechadoras de maíz de 1 o 2 hileras. ¿Cuál es el manejo de pastoreo? La fecha de inicio del consumo en pastoreo
va a depender de la especie y la precocidad de cada uno de los cultivares de brásicas que tengamos. El desconocimiento que tienen los animales de este follaje y de este forraje reduce la avidez por consumirlo. Entonces produce un rechazo inicial en el consumo en los primeros pastoreos, pero una vez ambientados los animales consumen con mucha avidez a niveles de acelerar la velocidad de traslado en los cambios de potrero cuando ven que consumirán nabos o que consumirán alguna brásica. Una vez en el potrero, los animales tienen una marcada preferencia por el consumo de hojas por sobre las raíces, que finalmente son consumidas al término de la jornada de pastoreo e incluso en los días siguientes cuando se encuentran bastante deshidratados. Hay autores que indican que no hay preferencia por parte de las plantas, pero en las condiciones de la zona templada en nuestro país es algo que se ha observado con frecuencia en todos los cultivares y en todas las especies. Ahora me refiero a nabos y colinabos. La palatabilidad y avidez de consumo supone, ¿no es cierto?, la necesidad de restringir la oferta diaria por el riesgo metabólico, que ya lo expliqué, de los glucosinolatos, ¿cierto?, del consumo excesivo. Ahora, el exceso de consumo se evita ofreciendo al ganado franjas diarias de pastoreo largas y angostas, controladas siempre por cerco eléctrico que funcionen, eso es muy importante, y que permiten además reducir en forma importante las pérdidas por pisoteo, defecación y contaminación con tierra. La restricción del consumo con cerco eléctrico móvil aumenta la eficiencia de uso del forraje y limita, por supuesto, el tiempo de pastoreo. Ahora, la programación se hace restringiendo la dieta diaria a solo 5 kilos de materia seca por vaca por día y en un tiempo que no sea superior a 3 horas, que equivale aproximadamente a lo que van a consumir en la dieta en un 30% de la dieta diaria de las vacas lecheras en base a materia seca. El consumo excesivo de brásicas produce problemas metabólicos, como son la anemia hemolítica, el bocio, la fotosensibilidad, hay lesiones hepáticas y timpanismo, y por acción de los factores antinutricionales como son los glucosianolatos, los sulfóxidos de metilcisteína y los nitratos. Entonces hay un complejo que a veces es imperceptible, digamos, pero que uno lo observa con los animales que se adelgazan rápidamente, se van adelgazando cuando están consumiendo en forma excesiva este tipo de forraje. Por eso es tan importante restringir el consumo de cada una de estas brásicas. ¿Cómo se hace el cálculo de la franja diaria en brásicas? Bueno, la definición de la franja de pastoreo se realiza utilizando el valor de forraje disponible y el consumo estimado. Es decir, yo calculo en un metro cuadrado cuánta forraje tengo disponible. Normalmente en todas las brásicas se utiliza como parámetro un 10 a 12% de materia seca, de porcentaje de materia seca en la planta, que es lo que tiene normalmente. Puede ser 8, puede ser entre 8 y 14, pero uno usa entre 10 y 12 como estimativo. Y con ese valor uno ya tiene lo disponible y uno sabe cuál es el requerimiento de sus animales. Entonces, el forraje que yo le voy a entregar va a estar relacionado directamente, ¿no es cierto?, con el requerimiento del animal y lo que tengo disponible en el campo. Ahora, uno tiene que extraer una muestra, ¿no es cierto?, de una superficie conocida, pesarla para saber el valor de materia seca, y la cantidad de materia seca puede ser estimada o bien evaluada en forma exacta en un laboratorio. Ahora, las mediciones de disponibilidad se van realizando en cada etapa de desarrollo del cultivo, con el objetivo de ir ajustando en forma permanente la meta de consumo del rebaño, y para facilitar los cálculos en el campo, el muestreo, uno debe hacerlo con un cuadrante, con una superficie conocida, normalmente 1 metro cuadrado. Ahora, en función del peso promedio,
de las muestras cosechadas y el contenido de materia seca, se calcula el rendimiento en kilos de materia seca que uno va a tener disponible. La medición, ahí está claro, ¿no es cierto?, cómo se hace, con un cuadrante, donde es importante no solo considerar el follaje, sino que considerar la planta completa, es decir, con la raíz. Que la raíz está a la vista. Y así, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de disponibilidad de forraje al inicio de la suplementación para raps, nabos, coles y rutabaga. Supongamos que los kilos de materia verde, es decir, tal como ofrecido por metro cuadrado, son 5, 7, 10 y 12. Entonces los kilos de materia verde por hectárea van a ser 50.000, 70.000, 100.000 y 120.000. Ahora bien, si el porcentaje de materia seca es este, significa que por metro cuadrado tendremos estos kilos y por lo tanto por hectárea tendremos estos kilos de disponible. Y bajo esa condición es que uno tiene que hacer el cálculo de la franja. El comienzo de la suplementación al ganado habitualmente no coincide con el rendimiento máximo que puede alcanzar cada cultivo en la temporada, obviamente, ¿no es cierto? Y el porcentaje de materia seca de cada cultivo al inicio de la suplementación es bastante inferior al logrado en el periodo de máximo desarrollo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que considerar aquí en el máximo crecimiento del cultivo, es decir, cuando ya ha llegado a la asíntota, arriba, lo más, la producción en términos de materia seca, por metro cuadrado, en RAPS es 1 kilo, en nabos 1,2, en coles 1,68 y en rutabaga 1,96, es decir, desde 10.000 hasta 19.000 kilos de materia seca disponible. El potencial es solamente un ejemplo, porque el potencial productivo de cada cultivo está determinado, es multifactorial, ¿no es cierto? Y está determinado por el cultivar, la época en que lo sembré, la dosis de semilla, la preparación del suelo, la nutrición de las plantas, la fertilización, la disponibilidad de agua, sobre todo la disponibilidad de agua, entre otros factores va a ser determinante. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para hacer el cálculo de la franja diaria es establecer el consumo del rebaño, considerando un consumo diario aproximado de 5 kilos por animal. Al momento, de materia seca, al momento de comenzar la suplementación, como también en el periodo de máximo crecimiento, determinar el rendimiento del cultivo. ¿Cuánto es lo que tiene? ¿Cuánto es lo disponible? Y conociendo la demanda diaria de consumo por el rebaño y el rendimiento, se puede calcular la superficie. Y así, ¿no es cierto? Si yo tengo un número de cabezas de 100 vacas y el consumo diario por cabeza es 5 kilos, bueno, el consumo diario del rebaño serán 500 kilos. Pues bien, la demanda, 500 kilos. La disponibilidad de forraje, 10.000 kilos por hectárea. La franja, en hectárea, 0,05. Entonces, en metros cuadrados, 500 metros cuadrados. El largo, 250, el ancho, 2 metros, el número de movimientos de cerco al día 2 veces y por lo tanto el largo de la franja tendrá que ser de 125 metros con 2 metros de ancho, de ancho de franja. Eso se hace en forma rutinaria y en el campo, y es una cosa que en realidad está internalizado en los pastoreadores. Determinada la superficie, se debe asignar el cerco eléctrico según las condiciones particulares de cada potrero, siempre procurando que la franja sea larga y angosta, con el objetivo de que las vacas consuman el forraje en línea para aumentar la eficiencia de uso. En la práctica, el ancho de 2 metros supone colocar el cerco eléctrico a una distancia de solo 1 metro, porque los animales en forma natural consumen bajo el cerco 1 metro adicional. Esto siempre debe ser considerado en los sistemas de entrega de este tipo de forraje suplementario. Porque si ustedes le colocan 2 metros de ancho al cerco eléctrico, lo que va a tener disponible en los animales van a ser 3 metros de ancho. Porque el animal
naturalmente va a querer comer lo que está bajo el cerco. ¿Y por qué? Porque está más limpio, tiene menos olor, no está pisoteado, está disponible con dificultad para encontrarse con el cerco eléctrico, pero tiene mejor palatabilidad. Una franja mal calculada produce pérdidas de eficiencia de uso del forraje disponible atroces, como ustedes pueden observar aquí en la fotografía que yo les muestro. Siempre es necesario hacer una combinación de las brásicas con forrajes fibrosos como heno de pradera y paja de cereales. Ahora, a comienzos del periodo otoñal, los nabos presentan un aspecto totalmente diferente a que si es en el periodo de diciembre-enero. ¿Por qué? Porque van a tener una mayor maduración, presencia de ataques de insectos, pilmes, pulgones, copidarcia, van a haber afectado y eso se observa claramente en la fotografía como está. Soilen de brásica. Ese soilen de estas brásicas fue muy utilizado en el pasado, en especial con las coles. Hoy se utiliza, pero en casos de ambientes complejos y donde los animales no tienen acceso a los sitios de producción. Y ahí ustedes pueden observar que en un carro colector se llevan las brásicas hacia el área de suplementación a patios de alimentación, ¿no es cierto?, donde lo van a consumir con avidez los animales. Ahora, ¿qué nivel de producción uno logra y cómo va cambiando? ¿Y cuál es la proporción de hoja raíz en el caso de los nabos? Ustedes lo pueden observar aquí. Es decir, uno puede llegar a 16 toneladas cuando uno hace la programación. Cuando uno hace la programación del forraje disponible con este cultivo, uno no puede calcular el máximo que logra en su pic de crecimiento, que son, en este caso, y en esta localidad, 16 toneladas, casi 16 toneladas de materia seca. No lo puede hacer, porque en realidad el momento en que uno parte puede ser el 15 de enero, donde va a tener 13 toneladas de materia seca, y va a terminar el 15 de marzo, donde va a tener las mismas 13. Pero los 16 a lo mejor lo consume en un periodo muy, muy pequeño. Por lo tanto, uno tiene que ajustar. Ahora, si uno adelanta el uso a diciembre, bueno, en realidad la disponibilidad de la brásica va a ser bastante más baja. Aquí podemos observar el contenido de materia seca y el rendimiento logrado en distintas localidades de la zona sur, Valdivia, Osorno y Río Negro. Ustedes pueden observar que el contenido de materia seca es bajo 10%, el porcentaje de hojas de nabos forrajeros, de ruta vaga, el porcentaje de hojas bastante bajo, el porcentaje de materia seca en las hojas sigue siendo bajo y en la raíz muy bajo. Ahora, el porcentaje de hojas es de un 65, 59 y 55 y 35, 41 y 45 en la raíz, y teniendo una relación 1.8, 1.4, 1.2 y con rendimientos que van desde 12 hasta 18 toneladas de materia seca. Eso es en un instante, pero no es lo que ocurre en un sistema pastoril, porque en realidad uno tiene que ir calculando en la medida que va avanzando, ¿no es cierto?, el pastoreo, la cantidad de materia seca que va logrando. Ahora, una especie que es una amarantácea, no es una brásica, una especie que se pastorea, que es la remolacha forrajera, y el objetivo es producir forraje para el periodo de abril a septiembre, pero donde también se puede extender este consumo hasta el mes de diciembre. Los programas de pastoreo consideran el uso de cerco eléctrico dispuesto en franjas largas y estrechas de movimiento diario que permiten reducir las pérdidas de forraje por el pisoteo y bosteo sobre las plantas. Como complemento a la ración, se mantiene un aporte de fibra ad libitum permanente como heno o pajas de cereales, y en la etapa inicial de consumo hay un periodo de adaptación de los animales al consumo de remolacha que tiene por objetivo
evitar las acidosis y otras enfermedades como son la disfunción hepática, la inflamación crónica y la cetosis diferida. En esta etapa se produce un ajuste de los microorganismos del rumen y una adecuación del animal al impacto que significa el cambio en la alimentación. Entonces la oferta de remolacha se va incrementando en forma paulatina a través de 2 kilos de materia seca por animal al día, en un plazo de 16 a 20 días, en que los cuales los animales van a llegar a consumir un total máximo de 8 kilos de materia seca al día como, con este forraje. El aumento se hace observando el estado sanitario de los animales y el nivel de aceptación que tienen los animales de este cultivo. La eficiencia de uso tiene directa relación con la dureza de las raíces y el tipo de suelo, y existen cultivares muy productivos, pero que la raíz es dura y de baja aceptabilidad por el ganado, lo que limita el consumo de hojas y solo limita al consumo solo de las hojas y parte de las raíces, alcanzando así una eficiencia de no más allá del 50%. Los cultivares de mayor palatabilidad son en general menos productivos, es decir, logran un menor rendimiento en el año, pero con ellos se logran eficiencias superiores al 80%, lo que hace que entre el más productivo y el menos productivo sea el menos productivo el que los animales consumen finalmente más. Ahora, en relación al suelo, este es un factor determinante en la eficiencia de consumo, ya que los animales consumen en forma acelerada la totalidad de las hojas, dejando parte o la totalidad de las raíces en el suelo, que son consumidas paulatinamente en los siguientes 2, 3, incluso 4 o 5 días después. Pero, como ustedes pueden observar aquí, en este tipo de suelo, que son suelos bastante blandos, lo que se produce es que parte de la raíz, el animal consumiendo la hoja, aquí está el cerco eléctrico, consumiendo la hoja, la entierra en el suelo. Y si el suelo está demasiado húmedo, en realidad la raíz va a quedar absolutamente sumida en el barro y el animal no va a tener oportunidad de consumirla. Y así sucede, y ustedes pueden observar aquí. Aquí hay una, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, aquí hay otra, ahí hay otra. Es decir, en todo este barrial, suelo totalmente húmedo, en realidad esa raíz ya no va a ser consumida por el animal y pasa a formar parte, ¿no es cierto?, de la pérdida de eficiencia en el consumo de la planta. Ahora, otra forma de utilizar la remolacha que se hacía antiguamente, en la década del 80, cuando fue muy popular la remolacha en el sur, se utilizaba principalmente como soiling, pero hoy día también es posible usarla como soiling, y lo que supone la extracción manual o mecanizada de la planta completa y su entrega en áreas de suplementación. La extracción se hace con una pala adaptada a esta labor que saca fácilmente las plantas completas porque la raíz está superficial. Aquí podemos observar el rendimiento que se logra, que es bastante alto, digamos, en términos de materia seca, que se ha logrado, digamos, en diferentes localidades con las cultivares antiguos en la década del 90. El cultivar que se utilizaba en ese tiempo, perteneciente a la empresa KWS, era pera mono, ese es su nombre, y se lograban hasta 25 toneladas de materia seca en la zona de Traiguén, bajo riego, en Paillago hasta 18 y en Río Negro hasta 22, en secano, Osorno 16, Río Bueno 18. Era muy productivo y lo que en realidad muy importante, muy palatable para los animales. Estas remolachas no se hacía pastoreo porque se pensaba de que iba a tener problemas los animales, y que efectivamente los tiene, ¿no es cierto?, al consumirlo, y se combinaba se hacían aplicaciones de cal para evitar la presencia de oxalatos, ¿no es cierto?, en el consumo que podían afectar al animal. Pero eso no era así. Lo que es importante es la acidosis. Bueno, otra planta que se usa
Otra planta suplementaria que se usa en pastoreo, que se usó mucho en pastoreo, hoy día prácticamente no se usa en pastoreo, es el lupino. El lupino se usa en verano para pastoreo o también para soiling e incluso elaboración de ensilaje asociado a cereales de grano pequeño. Su uso como suplemento de verano fue bastante masivo en áreas de secano de la zona templada donde faltaba forraje verde en verano. Entonces, esto provocaba disminuciones importantes en el rendimiento y en la producción de leche en los meses de enero y febrero. Ahora, con el desarrollo de las brásicas, esta opción fue absolutamente desplazada porque en realidad tenía un problema de rendimiento y de palatabilidad, y hoy día son muy pocos los ganaderos que aún mantienen esta fuente de proteína como alternativa para el verano. Aquí, por ejemplo, el que se ha utilizado en esta condición es el Lupino angustifolio, que produce una planta suave con tallos delgados, muy palatable, pero este se ha utilizado bastante en la zona de selva oscura, Curacautín, para soiling de verano, para soiling, no para pastoreo. Y ha tenido un buen, como se ubica en el carro mezclador, junto a otros nutrientes, el animal no tiene posibilidad de seleccionar y por lo tanto lo consume bastante bien. Ahora, cuando uno quiere hacer un pastoreo, en realidad, de esta planta, debe someter a los animales a un periodo de acostumbramiento, ya que en general esta planta es poco palatable. Ahora, eso supone que cuando estamos hablando de producción de leche, se produce un impacto inmediatamente y una baja en la producción de leche por el periodo de acostumbramiento. Ahora, para elaborar soiling es posible usar Lupinus albus, Lupinus angustifolio, ya que el animal va a tener acceso a un forraje prepicado e incluido en una mezcla completa donde no va a tener oportunidad de seleccionar. Aquí tenemos un resultado ya desde el año 2008 hasta el 2011 de rendimiento de Lupinus angustifolio sembrado en septiembre y cosechado en 5 etapas de crecimiento. Esto es la zona de selva oscura. Y ustedes pueden observar que el aporte que hace esta planta no supera las 6,2 toneladas de materia seca en la temporada. También otra especie que se pastorea y que es suplementaria es el sorgo forrajero. Para producción de forraje, ¿no es cierto?, se distinguen dos tipos de sorgo. Para elaboración de ensilaje se utilizan los sorgos graníferos, que corresponden a la especie normalmente bicolor, sorghum bicolor, que en su mayoría son híbridos y tienen un crecimiento erecto, y al momento de la cosecha pueden alcanzar una altura de sobre 3 metros. Y los utilizados para pastoreo en realidad son en su mayoría el resultado de un cruzamiento entre sorghum dromondi y sorghum bicolor por sorghum bicolor, que es variedad sudanense, que es el pasto sudán, y que se denomina Sudan grass o pasto sudán, y que es un sorgo de multicorte, es decir, se puede utilizar varias veces. Estos híbridos, a diferencia de los graníferos, son plantas frondosas y que tienen la capacidad de rebrotar, es decir, hacen multicorte. En comparación con el maíz, tienen menor área foliar, más raíces secundarias y una superficie foliar densa, rasgos que le ayudan a resistir, ¿no es cierto?, la sequía. Y los sorgos de multicorte se usan para pastoreo o soiling de verano y tienen la capacidad de rebrotar post-utilización, y según la disponibilidad de agua y fertilidad del suelo, es posible tener 2 a 3 utilizaciones en el periodo estival. Aquí dando soiling, digamos, a los animales. Ahora, la frecuencia e intensidad de uso son determinantes en la producción y calidad del forraje, ya que la mejor relación calidad-rendimiento en verano se encuentra cuando las plantas son utilizadas a una altura de 60 centímetros y se deja un residuo de 2,5 centímetros, incluso más, hasta 7 centímetros.
La fecha de siembra tiene un efecto significativo en la producción de materia seca de la primera utilización y por supuesto en la capacidad de rebrote, pero no en la producción total del verano. Ahora, en Valdivia, Matei midió el efecto de la forma de utilización en la producción y calidad nutricional del Sudan Grass y demostró que a mayor número de días de siembra cosecha incrementa el porcentaje de materia seca de las plantas, la producción de forraje se incrementa, el nivel de energía metabolizable se incrementa y el contenido de fibra se incrementa. Sin embargo, se reduce bruscamente el contenido de proteína, que no es lo más importante en el sorgo, por supuesto. Ahora, ¿qué restricción hay que tener en el consumo del sorgo? Bueno, el riesgo de intoxicación por ácido prúsico aumenta durante los periodos de sequía o cuando las plantas se encuentran estresadas. Las causas más importantes predisponentes para que los glucósidos cianogénicos de las plantas se transformen en peligro para los animales son el consumo de plantas posteriores a un periodo prolongado de sequía, plantas afectadas por heladas, plantas tratadas con herbicidas, plantas sometidas a altas dosis de fertilización nitrogenada, por supuesto en suelos con bajo fósforo, y plantas que tienen exceso de rocío en la mañana. Esos son los factores predisponentes. Aquí podemos observar plantas afectadas por la ocurrencia de heladas a fines de verano, donde está claramente, ¿no es cierto?, la coloración violácea, producto de que la planta no es capaz de absorber fósforo y en este momento la planta tiene una alta posibilidad de que ocurran problemas de intoxicación. Existe un mayor riesgo de ocurrencia de esta intoxicación en bovinos que en ovinos, y en especial siempre en animales hambrientos. Aquellos animales que habitualmente consumen plantas que presentan cantidades variables de estos glucósidos pueden adquirir una cierta tolerancia y por lo tanto no presentan síntomas importantes de intoxicación. Ahora, la intoxicación ocurre muy rápido, después de 15 minutos de consumido el forraje, y la muerte ocurre 2 a 3 minutos posteriores con síntomas comunes a otras patologías, como son dificultad respirar, aceleración del pulso, ansiedad y temblor muscular. Los síntomas habitualmente se confunden con la intoxicación por nitritos y bajo esta condición se prefiere el tratamiento con una inyección intravenosa de tiosulfato de sodio que proporciona azufre para combatir la cianmetahemoglobina en el tiazonato no tóxico que se excreta en la orina. Ahora, el sorgo es una planta interesante, es una planta que viene aumentando su superficie en el mundo debido a que es una planta que permite producir follaje para pastoreo de verano, permite producir follaje para ensilaje en marzo, pero también permite producir grano. Pero con una condición distinta al maíz, porque es una planta que competiría con el maíz, una condición distinta que requiere para producir todo lo que he mencionado anteriormente un tercio del agua que requiere el maíz. Y por eso se ha transformado en una especie muy interesante para la producción animal.